Amados, que el Señor nos bendiga y le damos gracias a Dios. Como decía nuestro hermano Cristian, eh, fíjese que yo me pongo a pensar en algo. Existe todavía esa inquietud cuando empezamos a vivir lo que estamos viviendo ahorita. Estamos en medio de una pandemia, estamos bajo el azote de una tormenta tropical que para la gloria de Dios, pues ya a nosotros nos pega probablemente como una depresión, ya no como un huracán categoría 5, como entró en Nicaragua. O sea, Dios nos ha protegido, nos ha guardado, las oraciones han sido escuchadas, el clamor del pueblo de Dios siempre es oído. Ahora bien, siempre nos podemos preguntar, ¿será que Dios es quien nos deja venir esas cosas? ¿O será que el enemigo es el que trata de destruirnos de esa manera? Entonces queda siempre esa inquietud. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que aprender a aprovechar las circunstancias, no importa cuáles sean. Y lo que también es cierto es que nosotros tenemos que aprender y saber que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida y que nunca nos va a dejar desprotegidos bajo ninguna circunstancia. Yo quiero compartirles un tema que me llama mucho la atención. Y se llama, el tema que quiero compartirles se llama La vida en Egipto. Y me ponía a pensar en esto porque cómo es que todo se degradó y cómo es que las circunstancias se dieron en ese tiempo. Y quiero leerles el pasaje de las Escrituras que está en el libro de Éxodo, capítulo 1. Voy a leerles del versículo 8 al versículo 10 en el libro de Éxodo. Todos ustedes o nosotros conocemos cómo comienza la historia del pueblo de Israel, cómo Jacob o José, perdón, llega a Egipto y llega a ser el segundo después del faraón, que atrae a su pueblo y Dios prepara ese terreno y entonces ellos vienen y son bien resguardados porque ese faraón conocía a José y José pues definitivamente era uno de los hijos de los patriarcas, o sea, la cosa estaba bien. Pero mire lo que ocurre aquí, lo que dice en Éxodo capítulo 1, versículo 8 y vamos a leer el versículo 10. Dice la Biblia que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Egipto, y creo que hagamos la analogía de esta situación. Egipto, después de la muerte de José, dice aquí la palabra del Señor, que vemos que Egipto es la figura de el mundo que yace en la maldad cuando José ya no está. Cuando esa generación, porque me llama la atención lo que dice el versículo 8, y mire lo que dice que se levantó un nuevo rey, pero lo que me llama la atención es que eh, en el versículo 5, dice Éxodo 5, 1, 5, dice que todas las personas que procedieron de Jacob, ¿quiénes eran? Y dice, el versículo 6 dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay un abandono de todo lo que se había levantado en ese entonces y por lo consiguiente, Egipto pues es la figura de un mundo que está en medio de la maldad y el faraón que no conocía a José representa al Dios de este mundo. Las experiencias de los hijos de Israel en Egipto nos dan un claro pero doloroso cuadro de las experiencias de cristianos apóstatas en el mundo y cómo es que se convierten en casa de servidumbre. Mire, la Biblia dice que muere José, mueren sus hermanos y muere toda aquella generación. La fe se había apartado completamente. ¿Y qué es lo que dice? Recuerda que estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de los hijos de Dios. Y entonces ellos se quedan en un mundo en el que se pierde completamente la fe, se pierde completamente la esperanza, que ya no hay una opinión de Dios al respecto, que no hay quien hable de Dios. Y por lo consiguiente se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey que los oprime y ¿qué es lo que hace? Los pone a trabajar.
¿Qué es lo que vemos entonces en esta? La diferencia de esto está en Deuteronomio 11:12, y me llama la atención Deuteronomio 11:12, quiero que lo veamos. En Deuteronomio 11:12 dice la Biblia: es una tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ellas, desde el principio hasta el fin del año. Diferente la tierra de Canaán, lo que Dios tiene para sus hijos, es diferente a lo que el mundo el día de hoy representa este nuevo Dios que se levantó. Recuerde que hoy existe el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de las personas para que no conozcan a Dios y se pierdan. Incluso los mismos hijos de Dios se empiecen a dar en apostasía y se empiecen a apartar de Dios, porque los cristianos el día de hoy, hermanos, se están dejando llevar por doctrinas, por circunstancias, por cualquier cosa, y se apartan. Entonces, ¿cuál es lo que vemos? Que hay una triste posición, hay una triste condición del pueblo de Dios después de que José muere. ¿Y qué es esto? Sin amigos. Murió, dice, y todos se quedaron sin nada. Aquellos cristianos que moran en Egipto de este presente, hoy en este mundo malo, tarde o temprano tendrán que abandonar la comunión con Jesús y la comunión de sus hermanos. Entonces, empezamos a apartarnos. Ese es el peligro cuando el cristiano se empieza a apartar de Dios, empieza a perder la cobertura de Dios, se empieza a apartar de sus hermanos, empieza a perder la conexión de sus hermanos. Porque miren, no es tanto como, bueno, se empiezan a ir de la iglesia y se van de la iglesia, porque miren, nosotros no predicamos para que la gente esté tanto en la iglesia, sino que para compartir. Claro, por supuesto, la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos, pero cuando nos congregamos, ¿qué hacemos? Estamos compartiendo con nuestros hermanos. Cuando salimos de la congregación, ¿qué hacemos? Compartimos con nuestros hermanos, y por lo tanto, la palabra de Dios está siempre en nosotros, porque es lo que llevamos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando ya no estamos con los hermanos? ¿De qué vamos a platicar? ¿De qué compartimos con los compañeros en el trabajo, en la escuela o en la universidad si no conocen de Dios? Si están viviendo bajo la ceguera del Dios de este siglo, que definitivamente no les ha entendido y les ha entenebrecido el pensamiento. Entonces, lógicamente, como cristianos podemos empezar a perdernos y a distraernos de estas cosas. Y algunos, incluso como cristianos, piensan, bueno, pues ahora estamos en una pandemia, ahora viene otra pandemia más, ahora viene un huracán, después se viene una tormenta y estamos en tantas cosas. Y entonces la gente, el cristiano, me preocupa el cristiano. Mire, el mundo definitivamente está cegado, pero me preocupa el cristiano que se empieza a acercar a ese mundo y a desprenderse de la presencia de Dios y de la comunión con los hermanos. Porque entonces, ¿qué hacen? Se quedan viviendo en Egipto. Y mire qué pasa con estos israelitas que dice la Biblia, que empezaron a quedarse ahí. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Se quedan sin fe. Y es más, su corazón se endurece tanto que cuando llega la liberación, cuando llega el libertador, que era Moisés, no lo entienden y no comprenden lo que está pasando, porque ya su corazón estaba completamente entenebrecido. Mire, hermano, cuando nosotros llegamos a conocer de Dios, cuando nos apartamos de Dios, empezamos a vivir en un mundo en el que nos da mucha complacencia, en el que nos da muchas cosas, nos enamora con sus cosas. Entonces nos apartamos de Dios, y eso es peligroso, porque cuando viene entonces el mensaje de Dios, ya nuestro corazón está tan duro que ya no lo escuchamos, que ya no lo sentimos, que ya no está aquella sensación. Entonces, con gran dificultad, los apóstatas despiertan para sentir el amor de Dios que perdona y restaura, y creen muchas veces que ya no hay ninguna solución. ¿Por qué? Porque ya se convierten en tardos de corazón para creer lo que Dios quiere hacer. Entonces, por lo tanto, se quedan sin esperanza. Una persona que se aparta de Dios se queda sin esperanza, sin amigos. No escuchaban a Moisés por causa de la congoja de su espíritu. Estaban tan afligidos que ya decían, bueno, Dios ya se olvidó de nosotros. Hoy, por ejemplo, lo podemos ver de esa manera. Podemos tomar esta tormenta tropical, esta depresión tropical o este huracán, lo que puede hacer, la pandemia incluso, lo podemos tomar de dos formas. Entristecemos nuestro espíritu, o por el contrario, nos fortalecemos. ¿Cómo tomamos las circunstancias que estamos pasando? Porque yo me atrevo a pensar que cada uno de nosotros pasa diferentes circunstancias. Y algunas pueden ser más duras que otras. Pero, ¿cómo nosotros las tomamos? La Biblia nos dice a nosotros aquí, en Éxodo 6:9, la Biblia nos dice en Éxodo 6:9, dice la palabra del Señor, de esta manera dice, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de su desaliento y de la dura servidumbre. O sea, ellos ya no escuchaban. ¿Por qué? Porque primero se pusieron a pensar, pero bueno, y Dios, mire dónde estamos, mire la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, ¿dónde está Dios en este momento?
Entonces, hay dos formas de tomar las cosas. O la tomamos con una actitud positiva de fe y confianza, o con un espíritu completamente contrito, desalentado y pensando en las circunstancias más que en Dios. Solo hay dos formas de tomar las cosas. Entonces, lo mismo pasa hoy. Nuestro país ha sido azotado duramente en la parte norte y el nororiente. Las personas, por ejemplo, hay muchos cristianos ahí orando. Unos pueden ser que lo estén tomando de buena manera y estén diciendo, Dios está tratando de hablarnos. Dios está tratando de decir algo. Pues no estoy diciendo que Dios haya enviado a ese huracán para que nos somate y entendamos. Pero sí podemos decir que Dios nos está tratando de decir algo. Y nosotros tenemos que tener nuestro corazón despierto para saber qué es lo que Dios quiere. Porque el problema es que estamos tan inmersos en nuestros asuntos, como pasó con el pueblo de Israel en Egipto, que cuando empezaron a ser esclavizados, porque eso fue lo que pasó, cuando este faraón despertó y vio que eran muchos, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a esclavizarlos, empezó a darles mucha servidumbre, un amargo servicio para ellos. Es más, sirvieron a un enemigo, porque en el mundo eso es lo que estamos haciendo. Nosotros en el mundo le servimos a un enemigo. En Éxodo capítulo 1, versículo 11, la Biblia nos dice algo en Éxodo 1:11. Mire esto, mire lo contradictorio de esto. 1:11. Así que dice, pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Mire esto. Cuando nosotros nos ponemos a pensar esto, servían a alguien que buscaba su destrucción. Eso es lo que hacemos en Egipto nosotros. Eso es lo que hacemos en el mundo sin Dios. Le servimos a alguien que lo que quiere es destruirnos. Créamelo. Nosotros cuando estamos fuera de Dios y empezamos a trabajar en el mundo simplemente por estar trabajando para poder sobrevivir, lo que estamos haciendo es, estamos sirviéndole a un Dios que lo que quiere es destruirnos, que es el Dios de este siglo. Entonces, como cristianos, estamos viviendo en Egipto, pero no nos quedemos viviendo en Egipto tan sordos y ciegos, sino que entendamos lo que Dios está tratando de decirnos por medio de las cosas que están pasando. Y todo trabajo es para fortalecer la mano de su gran opresor, porque mientras más construían ciudades el pueblo de Israel, Ramsés se engrandecía más, se volvía más poderoso. O sea que el pueblo queda sirviéndole a su enemigo. Y muchos morían debajo de las piedras que construían aquellas grandes pirámides. Y esto es lo que podemos hacer nosotros mientras estamos fuera del reino del amado Hijo de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. En el libro de Mateo 12:30 Dios nos dice algo. Y mire lo que dice Mateo 12:30. En el libro de Mateo 12:30 dice la palabra del Señor: el que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. Entonces mire lo que está diciendo el Señor. No se trata de que, porque algunos podrán decir, no, miren, yo no soy cristiano y no quiero ir a la iglesia, pero tampoco estoy con el diablo. Eso es mentira. El Señor está diciendo que el que no es conmigo, contra mí es. O sea, aquí no hay término medio, no es yo voy a la izquierda, a la derecha o al centro como los políticos, sino que aquí es, si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Y el que no recoge con Dios, desparrama. Entonces, lo que podemos, dice que aparentemente hacer en el mundo nosotros, con nuestro esfuerzo, es simplemente servirle a un Dios con D minúscula, que lo único que está buscando es destruirnos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se sirve con rigor. Y la Biblia dice que los cuadrilleros los oprimían, los golpeaban. Era un trabajo sin alegría, era un trabajo ingrato, cruel. Es el Dios de este mundo, al que muchos nosotros sin querer le estamos sirviendo, créamelo. En este mundo nosotros al que le estamos sirviendo a un Dios que lo que busca siempre es destruirnos, que trabajamos para complacer a aquellos que están estamos bajo su autoridad, y lo que hacemos es simplemente complacerlos. El hijo del mundo tiene un duro maestro. Es todo trabajar sin recibir nada, porque muchas veces solo trabajamos para un salario, o trabajamos para tener algo suficiente, cuando no es eso lo que realmente tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Sirvieron en miseria. ¿Por qué? Si vemos qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel, estaban viviendo en miseria, estaban viviendo en opresión. Estamos hablando de los hijos de Dios,
¿Pero de qué hijos de Dios? De los que se habían olvidado. ¿Por qué? Porque murió José, murió sus hermanos y murió esa generación. Entonces es terrible cuando se empieza a morir una generación. Cuando esa generación se empieza a olvidar de Dios. Cuando esa generación empieza a apartarse de Dios. Entonces, pobres pecadores luchando por tratar de cubrir cuentas y lo que simplemente el enemigo está tratando de hacer. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, era desesperante el clamor de ese pueblo. Mi pregunta hoy es, ¿será que nosotros como pueblo de Dios estamos desesperadamente clamando a Dios? Yo veía las noticias y veía cómo en el malecón ahí en Izabal, creo que fue, un grupo de pastores se pusieron de rodillas y estuvieron orando y clamando a Dios, pidiendo misericordia para que este huracán, esta tormenta tropical, no fuera a terminar de devastar lo que ya había hecho la anterior. Porque Izabal y toda esa parte norte del país fue muy golpeada con la tormenta tropical que apenas acababa de pasar. Y ahorita viene encima otra. Entonces uno se queda pensando, dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces nosotros veámoslos como hijos de Dios, veámoslos desde el punto de vista positivo. Y empecemos a buscarnos y a preguntarnos, Señor, ¿estás tratando de decirme algo? Porque eso es lo que uno tiene que, ¿estás tratando de decirme algo, Señor? Y tal vez yo mi corazón ha estado tan duro debido a las circunstancias, porque Padre, tú sabes que hay una pandemia por aquí atrás también, que me ha estado lastimando, golpeó mi economía, golpeó mi salud, ha golpeado al país económicamente, y entonces la situación está difícil. Y ahora, Padre, tenemos 2 tormentas encima. Entonces uno se queda pensando, dice, ¿no será que estás tratando de decirnos algo? El pueblo de Israel, los hijos de Dios, Moisés les hablaba y no entendían. No sabían lo que estaba pasando. Dios les envía un libertador y no le escuchan. Porque su corazón estaba tan, ¿qué dice? Contrito. ¿Por qué? ¿Por qué estaba contrito su corazón? O su espíritu, dice, estaba contrito. Porque estaban sufriendo. Entonces el problema es cuando nosotros nos quedamos sufriendo, nos quedamos siempre pensando en nuestro dolor y pensamos tanto en nosotros porque decimos, pero ¿por qué yo? La verdad es que nos empezamos a sentir así como algo hedonistas, pensar de que ¿por qué yo tengo que sufrir? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué yo tengo que sufrir? Y nadie en ninguna parte de la Biblia dice que como hijos de Dios nosotros no vamos a sufrir. Lo que sí dice la Biblia es que Dios va a estar con nosotros. Es más, el Señor dijo, en el mundo van a tener mucha aflicción, dice, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Entonces el Señor está diciendo, están viviendo en Egipto, pero no se preocupen, yo ya vencí a Egipto, yo ya vencí a ese mundo. Ustedes pongan su confianza en mí. Entonces lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios es clamar. Un clamor que sea serio, porque ese clamor llega a los ojos de Dios. En Éxodo 2:23, miren lo que dice la Biblia. Éxodo 2:23. Dice la palabra del Señor. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron, dice. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Oiga esto. Aunque aquellos israelitas, aunque aquellos hijos de Dios se habían olvidado de Dios, probablemente más de alguno por ahí apareció con aquel deseo, mire, si existe Dios o siempre existe el remanente. Había un remanente ahí que decía, sigamos confiando en Dios, sigamos confiando en Dios. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a clamar. Y oiga lo que dice, su clamor subió a Dios. Yo quiero decirles algo, mis hermanos amados, que a veces nosotros oramos, a veces nosotros clamamos, pero puede ser que ese clamor y esa oración reboten en el techo y no llegue hasta donde está Dios. Entonces nosotros tenemos que poner algo, hace falta, aquí hace falta un toque para que Dios pueda escuchar nuestro clamor. Yo hablaba con los hermanos el lunes y les decía algo, por ejemplo, tenemos que amistarnos con Dios. Y les decía, ¿por qué amistarnos con Dios? Porque cuando yo tengo una amistad con alguien, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes tiene un amigo muy íntimo, un amigo muy buen amigo, al que cuando usted tiene un amigo, ¿qué hace? Lo conoce bien.
Y entonces ese amigo le empieza a contar intimidades. Y usted dice, no te preocupes, eso solo va a estar entre nosotros. Y entonces usted lo empieza a conocer tanto que cuando alguien le pregunta, mira, ¿y qué tal es fulano de tal? Es una gran persona, tiene un corazón tal y tal y tal cosa. Su forma de pensar es esta, su forma de vivir es esta. Entonces usted lo conoce tan bien que ya no tiene ni siquiera necesidad de preguntarle qué tiene, sino que usted ya sabe qué es lo que tiene porque ya lo conoce. Entonces, cuando nosotros nos amistamos con Dios, cuando tenemos una comunión con Dios, lo que le pedimos y ese clamor llega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos conoce y porque hemos tenido una comunión con Él. Entonces Él llega a tener esa confianza con nosotros y nos escucha. Entonces, ese remanente en Israel, ese remanente de hoy, porque mire, le quiero decir algo, mi hermano amado, recuerde, estamos hablando de los apóstatas. Estamos hablando de que hoy muchos cristianos están apostatando. Las iglesias están quedando vacías. ¿Por qué se está perdiendo ese amor a Dios, el deseo de servir a Dios, el deseo de buscar a Dios y error? Eso es lo peor. Porque si lo que Dios quiere es que nosotros nos amistemos con Él, es búsquenme. Por favor, tengan una intimidad conmigo. Yo he compartido que tengo un amigo, un colega amigo, él de un día me dijo, fíjate, cuando él se convirtió, costó que se convirtiera. Un día yo le había hablado, pero no había entendido. Finalmente, no sé quién le habló, pues se convirtió. Y cuando lo encontré me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, fíjate que yo en mi casa tengo un cuarto. Y entonces lo que hice en ese cuarto es que lo limpié bien. Le puse una alfombra, le puse 2 sillones, le puse un altar, ahí mantengo mi Biblia y siempre tengo un par de arreglos florales ahí que cambio constantemente todos los días. Yo mismo voy a comprar mis flores y las pongo ahí. Y yo le digo, así le digo, ¿y eso qué es? Porque es el cuarto que yo uso para platicar con Dios, porque me gusta platicar con Dios. Y entonces cuando yo quiero platicar con Dios, entro a ese cuartito, le echo llave y me quedo ahí, mira, platicando y hablando con Dios, y cuando siento se fueron 2 o 3 horas platicando con Dios. A nosotros nos han enseñado a orar. Y a veces cuando oramos decimos, Padre, tú sabes, Señor, por favor, te pedimos, Dios eterno, y empezamos a pedir, pedir y pedir. Pero, ¿será que realmente esa es la oración? ¿Esa es la comunión que Dios quiere? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros platiquemos con Él, que tengamos esa intimidad con Él, para que cuando nosotros tengamos un clamor, Él nos escuche. Entonces yo pueda sentarme y decirle, Señor, tú eres demasiado hermosamente maravilloso. Mire, pregunte, yo me he preguntado, yo si el día que esté en la presencia del Señor, lo primero que voy a hacer es me voy a sentar con Él y le voy a preguntar, Padre, ¿cómo tú hiciste el universo? ¿Cómo mantuviste ese equilibrio macrocósmico tan grande, tan maravilloso, tan puntual, tan exacto? Esas leyes que mantienen ese equilibrio y cosas increíblemente maravillosas. Pues en eso me puse a pensar, dije, bueno, ¿y por qué voy a esperar hasta estar allá en el cielo? Si puedo hacerlo ahorita. Si puedo sentarme en un lugar y empezar a platicar con el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro interlocutor, porque eso dice la Biblia, que el Espíritu Santo de Dios, que es quien conoce nuestras interioridades, es quien traslada al Padre lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces tenemos al Espíritu Santo para podernos platicar con Él y decirle cosas. Y entonces conocernos, acercarme, conocerlo bien a Él. Necesitamos conocer a Dios, cómo piensa Dios, qué Dios quiere, que Dios necesita, porque no solo pongámonos, es que hermano, la verdad es que nos programaron mal, estamos mal programados y nuestras oraciones siempre son, Padre te pedimos, y estamos te pedimos y te pedimos y te pedimos, y el Señor dice, bueno, está bien, ya me pediste un montón, ahora ¿qué me vas a dar? Ya me entiende, si usted tiene un hijo, y llega su hijo y está siempre, papá, mira, ¿será que me das tanta cosa? ¿Será que me das 10? ¿Será que me das 5? ¿Será que me das otros 5? ¿Será que me das? Y usted estaba de dale hasta que, bueno, mi hijo, está bien, yo te voy a dar, pero necesito que por lo menos hagas limpieza aquí en la casa, pues. O mira, ¿cómo vas en tus estudios? O mira, dame algo de lo que te estoy dando. Devuélveme algo, aunque sea con cariño o algo de lo que yo te doy. Entonces así es Dios. Entonces nosotros
Está bien, yo no digo que no le pidamos, porque Dios es amoroso y es grande y da todo lo que sea. Dios escuchó el clamor de Israel. Oyó Dios los gemidos, como dice el Éxodo 2:24. El ojo de Dios está siempre presto para escuchar lo que nosotros necesitamos. Él es fiel a sus promesas. En el Salmo 50:15, mire lo que dice. Salmo 50:15 dice la Biblia. En el Salmo 50:15. Invoca mi nombre en el día de la angustia, dice. Yo te libraré. ¿Y qué dice? Y tú me honrarás. Oigan lo que dice la Biblia, mi hermano. Mire lo que, o sea, Dios no está diciendo, yo no te voy a escuchar. La verdad es que ya me cansé de que me estás de pide. Sino que, porque Dios es bueno, mire, de veras, la misericordia, el amor, la gracia de Dios es tan infinitamente grande, hermano, que Él está siempre presto. Y oiga lo que dice el Salmo 50:15. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré. ¿Y qué dice? Y tú me honrarás. Entonces, si yo estoy invocando a Dios, si yo le estoy pidiendo algo a Dios, y Él viene y me libra, Él viene y me ayuda, Él viene y me socorre, entonces, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que haga? Que le honre. Ah, no, ya el Señor me sacó del problema, ya el Señor me ayudó, entonces ahí nos vemos, ¿va? ¿Recuerda usted aquellos 10 leprosos? El Señor Jesús dice que entró uno saltando y dándole gloria a Dios y el Señor Jesús le dijo, ¿qué no eran 10 leprosos? Sí, pero es que fíjate que los otros 9 cuando ya se vieron sanos se fueron. ¿Eso qué significa? Que no honramos a Dios, que somos malagradecidos. Y entonces viene Dios, se entristece, porque no cree a Dios. La Biblia dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo, a veces por nuestra forma de ser. Pero mire lo que pasó con el pródigo. ¿Se recuerda usted el hijo pródigo? Él pidió su dinero, se fue, lo desgastó, lo malgastó, hizo lo que quiso, pero cuando regresó, ¿qué hizo? Dios, el Padre, perdón, le perdonó. Así es Dios con nosotros. A veces el diablo dice, mira, ya fallaste, ya le fallaste a Dios, ni siquiera te le acerques, porque si te acercas te va a fulminar. No. ¿Qué fue lo que hice? Contestó Dios, ¿qué? Lo que ellos le pidieron. En Éxodo 2:25, la Biblia nos dice algo en Éxodo 2:25. Dice la palabra del Señor. Éxodo 2:24 y 25. Mira qué lindo esto, hermano. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Respondió, su tierna mirada de amor en pleno conocimiento de nuestras necesidades. Por supuesto, ahí está el Señor siempre listo. Y no está, pero ya viste que te dije, patojo malcriado, sino que está bien, hijo. Dios miró desde los cielos y conoció la verdadera necesidad del hombre. ¿Y sabe qué hizo? Envió a su hijo. Eso fue lo que hizo ahora con nosotros. Envió a su hijo. No escatimó nada. Él descendió para librarnos, para darnos todo su libertad. El Hijo del Hombre, ¿qué? Dice la Biblia en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Dios no nos ha dejado nunca solos. Dios no nos ha desamparado. Dios está con nosotros. Y Él sabe una cosa, nunca nos dejará. Podrán venir pandemias, podrán venir tormentas, podrán venir huracanes, pero si nosotros hemos tenido una comunión con Él y clamamos, Él escucha desde donde está. Y toda enfermedad, toda dolencia, toda circunstancia y toda cosa que pueda pasar a sus hijos, siempre los va a reconocer. Recuerde que el Señor Jesús dijo algo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Jesús nunca nos desampara. Siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Yo le voy a poner que nos pongamos de pie. Y vamos a decirle, la verdad, les digo, no puedo decir con exactitud quién es el autor de la pandemia, de las tormentas. Lo que sí puedo decir es que en medio de cualquier circunstancia, Dios escucha nuestro clamor.
y nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por tu tierna mirada de amor, que implica siempre el pleno conocimiento de nuestra necesidad, de la cual tú siempre estás atento y nunca nos desamparas, porque te recuerdas del pacto que hiciste con tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Hiciste una promesa a los padres, a los patriarcas, y hasta el día de hoy la has cumplido. Bendito seas tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Y mientras pueda servirte, lo haré por amor. Lo haré porque en mí arde el deseo de servirte. Porque yo he conocido el deseo de tu corazón. Porque yo he sentido la tierna mirada y el dolor en tu corazón por el pecado del ser humano. Por esa razón, mientras viva y tenga aliento de vida, predicaré tu palabra, hablaré de tu gracia y de tu amor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a tus hijos, a este pueblo que hoy se ha reunido aquí, a ese pueblo que nos sintoniza y nos mira desde las plataformas de Facebook. En el nombre de Jesús, bendícenos. Gracias porque nos has guardado, Señor. En el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches.